Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al octavo podcast de Wellbeing Leaders. Soy Estel Mallorquí, directora y fundadora de BeWell, y hoy estamos aquí para presentar este episodio que hemos creado donde exploraremos otra vez las mejores prácticas y estrategias de bienestar laboral para inspirar a los líderes de recursos humanos y profesionales del bienestar. Recordar que en cada episodio de Wellbeing Leaders conversaremos con diferentes líderes, expertos, profesionales que están transformando sus empresas a través de la cultura del bienestar. Con este podcast queremos ayudar a otros líderes a entender las claves, las buenas prácticas para implementar programas de bienestar e inspirando a todas las organizaciones de todos los tamaños a priorizar la salud y la felicidad de sus equipos. Hablaremos sobre tendencias, casos de éxito y también sobre los desafíos y aprendizajes que surgen al poner en marcha estas iniciativas. Hoy, para inaugurar este octavo Wellbeing Leaders, nos acompaña Mariví Jiménez, People Engagement en Prosegur. Mariví ha liderado el cambio dentro de Prosegur hacia un enfoque más integral hacia la seguridad y el bienestar de los empleados y hoy nos compartirá con nosotros su experiencia y aprendizajes de todo este proceso. Mariví, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Estel, gracias a BeWell por invitarme y nada, deseando empezar esta conversación y compartir pues todos los aprendizajes que hemos acumulado a lo largo de estos años. Fenomenal, Mariví. Para que los oyentes te conozcan un poquito, que siempre nos gusta presentar a la persona que va a explicar sus experiencias, ¿puedes contarnos cómo ha sido tu evolución profesional desde las relaciones laborales cuando empezaste hasta el bienestar integral de Prosegur y también entender qué te inspiró a ampliar este enfoque hacia el bienestar y la salud? Pues efectivamente, o sea, yo soy abogada laboralista realmente y de hecho yo empecé en un despacho y cuando pasé a empresa fue ya Prosegur directamente y lo que empecé llevando fueron las relaciones laborales, toda la parte de negociación colectiva, toda la gestión de palancas de margen bruto, crecimiento inorgánico con proyectos de Money, pero sí que es cierto que siempre he estado muy vinculada al mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Yo ya antes de terminar la carrera de Derecho ya era técnico superior porque conseguí que aceptasen que medio grado, bueno, yo no era grado, era licenciatura, que media licenciatura equivalía a una diplomatura, entonces ya podía ser técnico superior aunque todavía no hubiese acabado y demás. Y entonces, pues nada, desde entonces luego hice el máster de convalidación que hizo falta hacer. Y mi doctorado, que también soy doctora en Derecho, está bastante vinculado también al mundo de la seguridad y salud porque es una revisión de algunos de los aspectos de la 3195, ¿no? De la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, cuando surgió nuestra pandemia, pues fue un momento de muchas necesidades, ¿no? En la organización. Además coincidió, bueno, pues con que la función de seguridad y salud en el trabajo se quedó un poco en mimbres porque la persona que lo lideraba tuvo que, cayó enfermo. Y bueno, pues ahí estaba yo, que ya había estado dando algunos consejos en las sombras de cómo creía yo que la gestión de crisis tenía que ser enfocada. Y bueno, me pidieron que asumiese el reto de liderar la parte de seguridad y salud en medio de la pandemia. O sea, empecé a lo grande. A lo grande, generando, bueno, sin dormir varios días, generando todos los protocolos, porque además es la función a nivel internacional, ¿no? Entonces queríamos una respuesta uniforme, sobre todo por una cuestión de control y de asentamiento. Entonces tuve que preparar todos los protocolos en tiempo récord, luego permeabilizar toda la organización de esos protocolos, adaptarlos a las realidades de cada uno de los países, de cada uno de los negocios, porque nosotros, bueno, no lo he dicho, en Prosegur somos 34, o sea, somos varios negocios, llegamos hasta 5 o 6 negocios en 34 países y tenemos un total de 170.000 empleados, un poquito más. De hecho, somos el segundo empleador en número de empleados español a nivel internacional. Es decir, empleados de una empresa española como es Prosegur en el mundo, pues estamos ahí siempre con Inditex, con el Banco Santander, pero estamos a la cabeza de número de empleados, ¿no? Entonces fue un gran reto, la verdad, porque además lo tenía que compatibilizar con la parte de relaciones laborales. Pero bueno, ahí estuvimos, lo conseguimos. Y
Y bueno, pues de ahí nació el asumir este punto de seguridad y salud. Y ya obviamente en un principio con toda la gestión de la pandemia pues nos centramos mucho en la parte técnica, ¿no? De la prevención y en lo que es la prevención. Pero bueno, conforme fueron pasando los meses y también atendiendo a las necesidades no ya de higiene, no ya de medicina del trabajo, sino a aspectos más psicosociales, ¿no? De los equipos, fue cuando yo, bueno, a mí me encanta la parte soft, además, dije, venga, esta es nuestra oportunidad para cambiar ese enfoque, ¿no? Para ir un paso más allá, por supuesto, buscar la excelencia en lo que es la parte de la gestión de la prevención de riesgos laborales o la seguridad y salud, pero ir un paso más allá y hacerlo más holístico, fomentar la intervención, la participación de los empleados, pero desde una forma más sencilla, más amable. Y ahí nació nuestro programa Pro 360. Wow, toda una trayectoria después de la pandemia súper interesante e intensa, la verdad. Entonces, claro, ya derivando desde aquí, cuéntanos un poquito de que a partir de aquí, qué iniciativas salieron, ¿no? Y qué iniciativas salieron y cuáles has liderado y sobre todo, qué impacto han tenido también, ya no solo en los empleados, sino también en sus familias. Sí, pues en la parte, o sea, realmente todas las iniciativas han surgido de este proyecto de Pro 360 que ideamos. Es cierto que el lanzamiento no pude estar porque estaba de baja de maternidad. Fui mamá hace un par de años pero la verdad es que desde que surgió el proyecto ha tenido una acogida espectacular, espectacular de verdad en todos los colectivos que forman la empresa. Y apuntabas ahí a uno de los puntos más importantes de estas iniciativas, ¿no? Y es que nosotros intentamos involucrar a las familias. Hemos identificado que ese punto de unión, de compartir con las familias e involucrarlas, es muy valorado por los empleados. Entonces, iniciativas, pues tenemos desde el Día de las Familias, que hacemos de distintas formas en cada uno de los países, a la carrera digital, que está más enfocada en el punto del deporte, porque intentamos abarcar todo. Deporte, bueno, todo. Nuestros principales pilares son deporte, nutrición y la parte también emocional y social, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de la salud, y entonces en las actividades con la familia es en las que más participa la gente. Esta actividad que tenemos, la carrera digital, abrimos, oye, puedes correr tú, pues pueden correr tu familia, tus amigos, tus compañeros, y eso ayuda mucho a que la gente se enganche, ¿no? Al deporte y también, en cierto modo, genere ese punto de conexión y confianza con la empresa. ¿Has muteado? Wow, hay muchas iniciativas y además que involucréis a la familia es un punto más que nada porque al final cuando hay cambios de hábitos es también cuando la familia está involucrada. Por lo tanto, creo que es un punto a favor, ¿no? También para vosotros porque al final hay un doble impacto, ya no solo hacia los empleados, sino también hacia la comunidad. Y ya hablando de esto también ¿qué impacto o habéis notado que hay algún impacto también para el negocio? O sea, ¿qué palancas, ¿no? realmente se activan cuando estáis llevando a cabo este tipo de iniciativas? Pues ahí has dado en el punto que a mí me fascina, porque al final no dejo de venir del mundo de las relaciones laborales, ¿no? Y estamos muy cerca de métricas, o por lo menos a mí me gusta estarlo, de métricas que son pues palancas, ¿no? De ese margen, de esa operación. Pueden ser, por ejemplo, el absentismo. Puede ser la rotación, ¿no? Y este enfoque tan holístico que ha generado también tanto compromiso en el empleado nos está ayudando a reducir, obviamente, pues la gestión de ese dato tan indirecto es complicada, ¿no? Pero al final es una realidad que cuanto más sana esté nuestra gente, y es lo que el objetivo en sí del proyecto, ¿no? Fomentar una cultura del cuidado, del autocuidado, de ese deporte. Eso es. Cuanto más fomentemos esa cultura, en mejor estado físico y de salud van a estar nuestros colaboradores y en ese punto pues vamos a reducir los ratios de absentismo. Pero también si nos vamos a aquellos casos de absentismo que no tienen tanto que ver a lo mejor con el malestar, sino, o sea, con una cuestión médica, sino incluso con temas de malestar, de clima,
estas iniciativas están generando un compromiso no solo del empleado para con la compañía como ente, sino compañerismo, relación con los superiores. Ese punto o sea, este programa está favoreciendo el clima laboral de una forma brutal. Y eso nos está ayudando en estas otras palancas, no solamente de absentismo per se, centrado en la medicina, sino también el absentismo cuando va a otro tipo de absentismo, o incluso en la rotación. Las personas se quedan más porque están más contentas, ¿no?, con nosotros. Y para mí es muy importante ese punto de el bienestar. Muchas veces es catalogado, lo he dicho yo incluso al principio de la entrevista, ¿no? He hablado de la parte soft, porque realmente lo es. Estás hablando más de los vínculos que se generan entre las personas y es mucho más difícil de medir. Pero para mí, como también líder en temas de relaciones laborales, es muy importante que excedamos del ABC que podemos ejecutar en la gestión de ese absentismo o de esa rotación, y que abracemos estas otras medidas que van un paso más allá, que efectivamente son más humanas, pero no por ello son menos efectivas, todo lo contrario. Realmente dan en el punto de dolor que genera pues esas ineficiencias operativas, ¿no? Me encanta que digas que son más humanas pero no menos operativas, porque al final estamos trabajando con personas, no con robots, aunque ahora la inteligencia artificial parece que dicen que nos van a sacar al trabajo hasta un punto, ¿no? Por lo tanto, aún creo que es más importante esta par humana. Em, Me gustaría, ya que estamos hablando de estas palancas y me encanta el discurso que has hecho, entonces dime una iniciativa o dos o tres, las que tú consideres que han tenido más éxito, según también estos indicadores que nos estás comentando, y cuál ha sido el secreto de este éxito. Bueno, pues para mí la carrera digital siempre es la favorita. Es la que más atención atrae durante la época que la hacemos. Además es muy interesante porque, claro, tenemos mucho colectivo en muchos países, pero queremos que el reto sea conjunto, ¿no? Entonces nos apalancamos precisamente de tecnología y lo hacemos estándar para todos los países durante un periodo de tiempo. También hay que tener en cuenta que nuestro colectivo, muchas personas son vigilantes, trabajan a turnos. Entonces es muy difícil establecer, bueno, pues tal día, tal hora se hace la carrera. Mucha gente se la perdería. Entonces lo que hacemos es establecer un periodo en el que nuestros colaboradores pueden participar con sus familias, con sus amigos, etcétera. Y la verdad es que está funcionando muchísimo. El éxito de esa en concreto, diría que además de que se involucra a las familias, es que le damos un pequeño toque siempre adicional para generar esa conversación, ¿no? Hasta ahora siempre ha sido el punto de competitividad. Y eso es una realidad. Y la gente es muy competitiva. Entonces ponemos a los países a competir entre sí durante ese periodo que dura aproximadamente un mes, suele ser el mes de mayo. Vamos enviando vídeos muy, muy trabajados con ese punto de comunicación que es muy importante, en el que vamos haciendo los rankings, vamos poniendo imágenes que nos van enviando de los distintos países, de la gente corriendo con sus camisetas de Prosegur, y eso engancha muchísimo. Entonces yo diría que esa es nuestra actividad estrella. Luego también en la parte más psicosocial o emocional, que nosotros nos gusta llamar, lo que es el Día de las Familias que había comentado antes, también es un éxito. Y también solemos invitar a ponentes del entorno, pues, de la salud. Sobre todo hasta ahora ha sido más del entorno, bueno, recientemente hemos tenido también del deporte, pero de aspectos psicosociales, de motivacionales, también de aspectos, bueno, Marian Rojas vino, Víctor Coopers, o sea, y esas charlas también tienen muchísimo, muchísimo éxito porque conectan, ¿no? O sea, al final este tipo de invitados saben llegar a aspectos que todos tenemos en común, cómo trabajarlos, y es un trabajo interno que la gente valora mucho. Totalmente. Y has hablado que sois una plantilla súper grande, que al final también buscáis iniciativas para poder llegar a todos, pero creo que hay un colectivo súper importante también para conseguir el éxito, que son los mandos intermedios y los líderes de los proyectos, que a veces nos olvidamos, pero no, son uno de los colectivos más importantes para el éxito, ya no solo de proyectos de bienestar, sino de cualquier proyecto. Entonces, coméntanos un poquito cómo trabajáis con ellos, cómo los involucráis
y cómo fomentan el bienestar en toda esta plantilla, no solo nacional, sino también internacional. Pues, o sea, efectivamente, o sea, para nosotros, realmente, a efectos de comunicación, son o sea, es la comunicación en cascada, ese mando intermedio, ¿no? Quien es la palanca para que las cosas funcionen. Entonces, es muy importante que nosotros, y trabajamos mucho, el involucrar a los negocios, a la operativa, hasta el nivel de middle management, porque de ellos depende el éxito. Ellos son quienes están, al final, en nuestro negocio con más empleados, que es el de vigilancia. No solamente es una cuestión de volumen, no solo es una cuestión de turnos, también estamos hablando de que están descentralizados, no están en nuestros centros de trabajo. Nosotros no podemos poner carteles porque no los van a ver. Están en el cliente, están en la tienda, el banco o donde sea que está nuestro cliente, ¿no? Entonces, el verdadero punto de unión de esas personas con nuestra organización es su superior, es la persona que va a verles, que está con ellos días, etcétera. Y gracias a ellos y a la movilización de las actividades es que llegamos a los ratios de participación que llegamos, ¿no? Porque son ellos quienes están pendientes. Oye, ¿vas a participar? Ya, mira, yo ya he corrido, yo no. Se pican con este punto de competitividad, se lo trasladan a los equipos y para nosotros es de verdad lo más importante. Porque al final, además, antes hablaba de clima, antes hablaba de cómo estas actividades van un punto más allá en generar ese clima. El clima también depende mucho del liderazgo, ¿no? Y a través de este proyecto estamos en muchas ocasiones ayudando a los líderes a conectar mejor con sus equipos y ser mejores líderes, ¿no? Entonces, nos está funcionando muy bien y yo diría que ese es el verdadero secreto del éxito que está teniendo el programa, tanto entre nuestros empleados como, bueno, hemos sido nombrados Empresa Europea de la Salud y el Deporte, y es realmente gracias a ese punto de que un proyecto que realmente hasta el año que viene cumple 5 años, no tiene tanto tiempo de vida, pero se ha de verdad embebido en nuestro ADN, es algo que todos disfrutamos muchísimo. Pues felicidades, porque no es un premio fácil y al final reconoce, ¿no? Todo este esfuerzo, sobre todo, y desde la pandemia, que creo que también es importante, ¿no? Que ha sido un cambio, un antes y un después para muchos temas personales, pero también laborales, y creo que es muy importante. Em, y hablando de esto, entonces, ¿cuál crees que es el punto en el cual actualmente está el bienestar, ¿no? Porque las grandes empresas hace ya 5 años, 7, 10, depende de cada cultura, ¿no? Y de cada empresa, si es internacional, si es nacional, que estáis haciendo cosas, pero hay pequeñas, medianas que están empezando ahora, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué punto crees que está actualmente el bienestar? Yo creo que está en un punto muy positivo, en el hecho de que ha conseguido acaparar la atención que requería, ¿no? O sea, ese impulso inicial ya lo tienen la mayor parte de las organizaciones. Creo que todos somos conscientes de su relevancia y de lo que hablábamos antes, ¿no? Del impacto en palancas puramente operativas. Entonces, en ese sentido, creo que es un momento muy dulce, pero que requiere que vayamos reinventándonos, ¿no? En cierto modo. Y eso yo lo veo mucho con nuestras iniciativas, más allá de las que he convencionado de la carrera, del Día de las Familias, etcétera. El resto de las actividades intentamos que siempre tengan un punto de novedad, ¿no? Porque eso es realmente lo que busca la gente. Si no, al final el business as usual nos come y es la novedad lo que nos atrae hacia este tipo de iniciativas. Y como estamos hablando de bienestar, que no es solamente una cuestión de participación, sino que de verdad cale ese mensaje que hablábamos antes de autocuidado, es importante que vayamos atrayendo la atención como podamos, ¿no? Entonces yo creo que el bienestar está en un momento dulce porque las empresas somos conscientes de su importancia, pero no nos podemos dormir, tenemos que seguir reinventándonos, tenemos que seguir trabajando en nuevas iniciativas para que siga teniendo un impacto en las personas. Y por otra parte, más desde una parte más de back office, para mí tenemos que seguir trabajando en esa conexión de los resultados que estamos obteniendo, de esa participación, de esa involucración de las personas con su impacto en estas palancas, en esos indicadores que al final son relevantes para el negocio, ¿no? Porque eso nos va a ayudar primero a validar la eficiencia y eficacia de estas medidas y a contar con el respaldo del negocio en seguir invirtiendo y en seguir desarrollando estas iniciativas. Y si tuvieras que recomendar a alguna empresa que está iniciando su camino hacia bienestar,
¿por dónde le dirías que empiece? Bueno, dependerá mucho dependerá mucho de su tamaño, de su sector, de su presupuesto, pero yo diría el punto de no solamente llevar temas de seguridad y salud, sino también estar liderando, porque he hablado de punto de relaciones laborales, asumí la seguridad y salud en el trabajo, pero he seguido creciendo dentro de la organización y ahora llevo también los temas de cultura, ¿no? Entonces, gracias a eso, estoy muy concienciada con los proyectos de escucha al empleado. Nosotros tenemos La Voz del Empleado, que es nuestro proyecto de escucha, y creo que es el inicio de cualquiera de estos proyectos. Tanto si tienes un proyecto ya formalizado de escucha, como si es simplemente porque te estás planteando iniciar un proyecto así, invitaría a todas las organizaciones a que hagan eso, a que primero identifiquen los líderes que ya destacan en temas de bienestar. Seguro que tenéis personas muy deportistas, que seguro que divulgan incluso dentro de la organización para que otras personas aprendan a amar el deporte. Personas que están muy concienciadas con la salud por sus circunstancias. Buscar a esas personas, pedirles directamente de una forma cercana su opinión, su apoyo e involucración en el proyecto, y eso va a tirar orgánicamente de muchos hilos, pero también escuchar a grandes rasgos, hablar, o sea, en vez de hacer el gran lanzamiento, quizás empezar con una consulta, es decir, estamos planteando esto, ¿qué te gustaría? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? Muchas veces hay miedo a esa escucha, pero todo lo contrario, o sea, siempre que la crítica, y hay que saber filtrar, habrá críticas que no sean constructivas y que no tengan un aporte, pero eso no ensucia todo el resto de opiniones que nos van a servir para saber direccionar bien el proyecto. Y aquí ya no solo pedir opinión, sino que creo que cuando algo funciona, comunicarlo también. Porque pienso que a veces los empleados conocen las iniciativas, pero no saben si está funcionando, si no está funcionando, qué impacto está teniendo, ¿no? Y a veces también da miedo a la empresa comunicar algo que funciona súper bien. Y a ver, no sé qué piensas, pero al contrario, para mí es súper positivo porque esto significa que van a ver que la empresa está gastándose un dinero, unos recursos de una acción que funciona y que significa que seguramente el próximo año van a participar más personas, va a haber más engagement, etcétera, etcétera. Y creo que a veces falta esta comunicación bidireccional. Ya no solo la escucha, sino mira lo que hemos hecho y mira lo bien que ha ido. Y no solamente compartir el éxito, sino también en muchas ocasiones en esas escuchas al final lo que nos están haciendo es solicitudes. Aquellas que seamos capaces de dar respuesta, comunicarlo porque entonces estás validando esa escucha. Si no, la gente dice, bueno, yo estoy contestando esto, pero ¿se usará o no se usará? Si visibilizas todo lo que haces, los éxitos, cómo su opinión es parte de ese éxito, creo que fomenta mucho el engagement al proyecto, sí. Y claro, esto se consigue mediante tecnología. Y para terminar un poquito la entrevista, una otra pregunta así más genérica, a ver qué nos contestas. ¿Qué rol piensas que juega la tecnología en todos estos proyectos de bienestar? Yo es que soy una early adopter de todas las novedades que haya, me encantan. Entonces, soy una enamorada de la tecnología, sobre todo también por nuestras circunstancias, ¿no? Con una plantilla deslocalizada, tan grande, en tantos países. Nuestro sector no deja de ser el del sector de la vigilancia. No somos una farmacéutica con grandes, quizás ingresos sí, pero márgenes diferentes, ¿no? Entonces, para nosotros la eficiencia de cada iniciativa es muy importante. O sea, no podemos, por desgracia, ofrecer grandes iniciativas con costes unitarios porque no, o sea, supone una inversión muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando cosas que tengan mucha escalabilidad y la tecnología nos permite eso. Antes hablaba de la carrera digital y no es más que eso, es con una aplicación estamos siendo capaces de hacer una carrera durante un mes en 34 países en las que están participando miles de personas. Y eso sin tecnología requeriría una dedicación de recursos absolutamente descomunal.
Totalmente. Entonces, tanto para esas iniciativas como para otras, porque además la tecnología siempre llama la atención. Antes decía que teníamos que estar innovándonos. Creo que la tecnología nos ayuda a captar esa atención también. Y también a efectos de lo que hablábamos, de captar esos KPIs. Nosotros hablaba de la voz del empleado, es más un aspecto de cultura, pero puede servir para cualquier punto de conexión con los empleados. Utilizamos inteligencia artificial generativa para el análisis de esos comentarios. Pensad, estamos consultando a 170.000 empleados, o sea, tenemos una cantidad de feedback muy grande. Y la inteligencia artificial nos ayuda a ser capaces de captar los mensajes principales, aquellos que se repiten más, sin tener que ir uno por uno, que a lo mejor es mucho más difícil realizar un análisis exhaustivo y eficaz, ¿no? Entonces, una enamorada de la tecnología, creo que solo está para ayudarnos en cada uno de los aspectos de nuestro trabajo, también en el bienestar. Y no te preocupes, Estel, que no nos va a quitar el trabajo, nos va a ayudar. No, sí, yo no estoy nada preocupada. Nada más. Por eso, aquí yo creo que nos ayuda a dar más de nosotros y a centrarnos más en este tipo de iniciativas, ¿no? A quitar temas administrativos y demás y poder enfocarnos en esa verdadera prevención y en ese verdadero fomento del autocuidado. Pues grandes iniciativas. Muchas gracias por toda la experiencia que nos has brindado. La verdad es que ha sido una explicación muy global, pero también específica de todo lo que hacéis, y creo que vas a inspirar a muchas empresas que están a nivel global, porque al final es lo que les pasa a muchas, ¿no? Ostras, ¿qué hacemos? Un proyecto global, un proyecto local, ¿cómo lo creamos? O sea que muchísimas gracias por explicarnos tu experiencia, todo tu proceso desde el COVID, y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Deseo que a todos los oyentes les inspire y les guste mucho todo lo que has contado. Muchas gracias, Estel. Un placer estar aquí. Un placer. Muchísimas gracias a todos.